nigga? What? Where is the nigga? What the fucking nigga? Yeah, yo. Man. No. Stop. Yeah. A que te fabricas un cirusete y otra parábola, señores. Tú debes estar roque, y por eso el tema no lo oyes. Hay mansiones que realmente seducen a correrse. Ningún tigre de Bengala lo verás pobre. Somos los más altos de la cadena alimentaria, menos por el caso de mi hermana, que es una leona, la reina de esta selva, pero como con mi comportamiento siempre pierde los papeles, perdió su legitimidad al trono, aunque yo creo que en verdad ella de su raza lleva el liderazgo, y de la familia es con quien mejor me llevo, y no es que pierda los papeles, es que yo tengo mal comportamiento y harto hasta el monje tibetano más respetable. La verdad es que la admiro mucho, hace esquí de fondo y el normal se tira de cuerda, hace rafting, se mete por cuevas que no hacen falta que estén en tinieblas, igualmente asustan. La verdad es que la tengo como ejemplo de vida, si no fuera por ella yo no la tendría. La tengo como ejemplo de vida, si no fuera por ella yo no la tendría. Vivir las decepciones es sin duda lo más decepcionante, pero si por lo menos una vez al mes no me pego una fiesta, mi orgullo, mi valoración propia, mi persona es nula. Que sea la mayor masa del pueblo la que elija quien gobierna, pues a mí no me suena ninguna urnas que sitúen a los Borbones en la monarquía y no los Austria. Puede que yo de primeras no tuviese mucha experiencia, pero de todo se aprende. En cambio los Borbones gobiernan, siendo que en el diccionario de la Real Academia Española de su puta lengua, en mi título nobiliario significa: Dios hecho carne y hueso para gobernar el pueblo. Y yo soy sincero, otorgo poder al que lo tiene y lo considera. Y si me es sincero, yo creo que no respetéis vuestro credo, y creo que gobierna mi subconsciente, que es demasiada casualidad que haya los príncipes de Asturias, y quieren que vaya asimilando mi poder poco a poco, mientras me observan desde ojo, a ver lo que hago, qué camino elijo. No entiendo por qué no me tiene más satisfecho. No haría la protesta, sino que lucharía por los Austria, aunque creo que no queden ya Borbones, solo un puñado, y por cojones su sangre está repleta de decepciones. Y yo aún en la manga me guardo unos cuantos ases para mí y mis chavalas a partir de ahora, y porque lo digo yo, hay una nueva ley que la que lo haga conmigo sin goma sería como mínimo el título de marquesa, y lo mejor, lo más sabroso es que creo que ningún Borbón se atreva a negarlo. Estoy en peligro de extinción, cual afirmó un niño en Callejeros. Somos como copito de nieve, sugerentes a la lujuria y sus menesteres. Pues aún no he visto un solo tigre de Bengala que lo ligue. Por cierto, esa es mi raza: los negracas búfalos, los payos vampiros, los lobos gitanos y los tigres de Bengala somos la excepción y confirma la regla. Cada uno por su raza, más que nada decide su partido político u otro, pero se notaría exageradamente en unas votaciones de la corona. No es por nada, pero mi raza es la más superior de todas. En unas votaciones de la corona. No es por nada, pero mi raza es la más superior de todas. Y el que lo dude ni la zona. Solo hay que vernos, necesitamos al pecado, besos de torniquete y todo lo que daría la morenita este morenote. Lujuria, pasión y sus menesteres. En fin, que se puede soñar y que es real. Mis ojos son más majestuosos que la cola de un pavo real, y con ese precio no los puedes comprar. Otra parábola solo un poquito complicada: mi chica debe llevar minifalda y medias como mucho de liga, para cuando os pasemos por cualquier parte me entregue su conejo de la suerte apuesto por el 7. Los gitanos somos los Austria, el pueblo que gobierno, los payos los Borbones, y ya les sabe que a la poli se les dice los payos. Eso es un desafío a mi reino. No tenemos que someternos a sus leyes payas cuando ellos no aceptan muchas nuestras, porque haría mucho bien al pueblo, pero se les exigen por sus huevos. Oiga, señor Rajoy, ¿no quiere usted en la democracia?
Por ejemplo, los gitanos, gitanos, que no tenemos dinero, que no lo queremos, nosotros creemos en los trueques. Payo, pues eso, que todo para ello, que todo sea de su propiedad, gracias al dinero. Hay muchas cosas de nuestras culturas que chocan, no, el ejemplo, no es lo mismo cagarte los muertos de un payo que llamar a un gitano caracol. El payo se puede ir satisfecho más que nada porque no creen en la magia ni en el más allá. La mayoría son los nuggets. Yo tengo mis creencias, mis creencias. Estoy seguro que en el entorno que nos rodea hay gente que no vemos y existe. Sé que puede parar el tiempo de cualquier ser, pero como soy de la realeza no gozo de magia. Pero me sabría peor que me llamasen nugget a caracol, porque tengo el tajo chakra, pero solo puedo vivir cosas que se definen como reales. Por ejemplo, no puedo transportarme más que cuando sueño. Todas las mañanas recuerdo cosas y sitios donde he estado espiritualmente. Debes estar roque y por eso este tema no lo oye. Mejoré de ayer a hoy. Imaginad mi calidad al paso del tiempo largo. Parecerán palabras de un mago, porque mucho que me escriben siempre las encajo y te mando al carajo del navío lo más alto.